Hola a todas y bienvenidas a nuestro último programa de esta temporada de Palo al Agua, desde Telecá. Esperemos que os haya gustado esta primera temporada, volveremos después del verano, nos encantaría que nos difundierais a través de las redes sociales y en nuestro último programa vamos a hablar, para variar, de otro ERE, en esta ocasión en el Banco Santander, de la familia Botín. Vamos a tener nuestra sección de sindicalistas por el mundo, con un colectivo activista británico. Y para terminar vamos a hablar de la represión sindical que tanto está de moda. Pues para hablar del ERE del Banco Santander contamos con la presencia de César. Buenas tardes, César. Hola, ¿qué tal? Afiliado a CGT Bank aquí en Madrid. Antes de que nos cuentes vuestro conflicto, vamos a ver qué opina la calle al respecto. Muy bien. Hola, Jorge. Hoy nos hemos venido hasta el Retiro. Y, como no, a pie de calle, conmigo para preguntar a la gente qué sabe acerca de los EREs y qué opina acerca de ellos. ¿Sabes lo que es un ERE? Yo creo que es cuando una plantilla despide a la plantilla, vaya. El jefe despide a la plantilla. Pues bueno, sí, más o menos. A ver, estoy informada de lo que es un ERE, bueno, la empresa que se declaran en quiebra y todo eso, ¿no? Así que... ¿Y sabes quién tiene que firmar un ERE o quién firma estos EREs, estos despidos masivos? Hombre, yo supongo que lo tendrá que el jefe, ¿no? Lo firmará, claro. No tengo ni idea, la verdad. De eso no estoy informada. ¿Sabes qué derechos existen después de los trabajadores cuando se firma un ERE, cuando se hace un despido tan masivo de gente? ¿Qué derechos tienen los trabajadores en ese momento? Pues eso ya sí que no, ahí sí que me has pillado. Ahí sí que no, ni idea. Bueno, sí, normalmente, pues bueno, ya sabemos que todos tenemos unos derechos, pero que sabes que no se respetan mucho. Entonces, cuando una empresa se da en quiebra, o sea, como un ERE, como dices tú, entonces normalmente se declara insolvente para liquidar a sus empleados. Bueno, Jorge, como puedes ver, después de estas entrevistas hemos visto, ¿no?, que la gente no está muy enterada de lo que son los ERE, quién los firma o qué derechos tienen, a pesar de ser una noticia de rabiosa actualidad. Nos vemos dentro de 2 semanas y dejamos que ahora el compañero nos conteste a lo que son los ERE. Bueno, César, muy básico. ¿Qué es un ERE? ¿Qué significa la palabra ERE? Pues un ERE es un expediente de regulación de empleo que utilizan las empresas para reducir plantilla, fundamentalmente. Entonces, hay varios mecanismos que pueden alegar las empresas a la hora de decidir que quieren plantear este ERE y reducir una plantilla de una forma más drástica que si fuera por despidos de carácter más individualizado o por centros de trabajo. En el caso del Banco Santander, ¿cuántas personas se ven afectadas por este ERE? El Banco Santander tiene 20.000 empleados, 23.000 empleados aproximadamente en España. Y de los 23.000 empleados, en principio nos planteó un ERE que afectaría a una extinción de contratos de 1.600 personas. Eso siempre, ya sabemos cuando se producen este tipo de situaciones, que las empresas empiezan con un máximo para luego demostrar voluntad negociadora y llegar a un acuerdo ajustado. Otro máximo, a sus planteamientos iniciales que nunca dicen. ¿En qué proceso se encuentra el ERE actualmente? Pues nosotros el problema que tuvimos es que la CGT del Banco Santander denunció ante la Audiencia Nacional un problema que tienen muchas empresas, pero que en nuestro caso es muy evidente, y es el tema de las prolongaciones de jornada. En el Banco Santander hay una jornada oficial, digamos, que es de 8 a 3:30 en la red comercial, y denunciamos ante la Audiencia Nacional que esas jornadas se estaban incumpliendo y por lo tanto no se cotizaban a la Seguridad Social, un montón de horas extraordinarias que no computaban por ningún lado y que queríamos que la empresa pues tuviera algún mecanismo de control de acceso a los centros de trabajo para ver que se cumplía el horario establecido, ¿no? Bueno, en un proceso judicial el juez nos llamó a la negociación a ambas partes en un periodo de 3 meses para que pudiéramos llegar a un acuerdo para que se pudiera computar la jornada laboral de los trabajadores. Entonces, en la primera reunión hubo vaguedades y en la segunda reunión, que era para discutir sobre el tema del control horario de los trabajadores del banco, nos saca una propuesta de que quieren plantearnos un ERE que va a afectar a 1.600 trabajadores, que en ningún caso nos habían planteado y que sale en una reunión para hablar de horario laboral de trabajadores. ¿Por qué crees que sale ahí? Se plantea ahí el ERE. Pues yo creo que lo tienen planteado con antelación y les vino muy bien que hubiera estas reuniones para ya iniciar un proceso de negociación con los sindicatos. En el caso del Banco Santander, ¿con qué intentan justificar el ERE? ¿Pérdidas? Cuando los bancos... Ellos fundamentalmente alegan causas organizativas. Pero claro, las causas organizativas de las empresas siempre dicen que los trabajadores no podemos actuar ante la organización del trabajo.
porque es una cuestión que compete exclusivamente a las empresas. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Modifican la empresa, la organización de la empresa en función de sus necesidades. Y entonces, bueno, pues un poco para que nos entendamos, ¿no? En el área corporativa del banco, que está en la ciudad financiera de Boadilla del Monte, pues había 15 divisiones, que es un poco cómo se estructura el banco, por divisiones, ¿no? De trabajo. Y entonces pues han hecho una remodelación y han reducido esas 15 divisiones a 10 divisiones. Y entonces te dicen que hay mucho trabajo duplicado y que por lo tanto de 15 a 10 hay un excedente de plantilla. Y en cuanto a la red comercial, pues han planteado en este momento que quieren sucursales con más plantilla y que por lo tanto sucursales pequeñas, de pequeño volumen, con 2 o 3 trabajadores, no les son útiles y que tienen que cerrar. Y que no todas las sucursales que se vayan a cerrar van a poder ser acogidas a sucursales más grandes y que por lo tanto va a haber un excedente también de plantilla en la red comercial y por lo tanto nos plantean el ERE en esas circunstancias. ¿Cuál es vuestro posicionamiento? Nosotros, nuestro posicionamiento es, primero, si está estipulado y nosotros tenemos hecho un estudio que se hacen 20 millones de horas no retribuidas, no comunicadas. ¿Eso es fraude? Y que hay un fraude de ley y que por desgracia la Inspección de Trabajo no ha querido acometer esas denuncias que reiteradamente hemos estado realizando, primero, efectivamente, hágase lo que en un principio era la reunión. Controlemos los horarios, veamos las necesidades y a partir de ahí discutamos esa situación, ¿no? Pero el tema del horario no es planteable, ¿no? Ellos alegan que también tienen la potestad de que en lugar de que hay un horario diario, digamos, computable, que tenemos 1.700 horas anuales y que por lo tanto, como la mayor parte de los trabajadores del banco son técnicos, entienden que no tienen un horario, sino que tienen que computar 1.700 horas anuales. Entonces nosotros decimos, bueno, estamos de acuerdo, pues entonces sumemos desde el 1 de enero y a lo mejor se puede dar el caso que en octubre ya no la mitad de la plantilla no tiene que ir a trabajar, pero esa circunstancia no se ha dado por el momento. ¿Os encontráis en periodo de movilizaciones, supongo? Bueno, se ha empezado este proceso y en banca es que es un sector especial. Digamos que los trabajadores, bueno, pues están con una cualificación determinada, es verdad que no son de otros sectores donde hay menor cualificación profesional y por lo tanto es un sector muy específico, ¿no? Entonces el problema que nos encontramos es que los sindicatos, comisiones y UGT fundamentalmente parten de la premisa de que los trabajadores, todo aquello que se negocie en su lugar, bienvenido sea. Y no le dan el papel principal a los trabajadores, no le dan el papel preponderante a los trabajadores. Yo traigo aquí una muestra un poco para que, como veis, cómo está la situación, porque nosotros cuando el banco nos anunció un ERE, bueno, pues empezamos todo lo que es a denunciar esa situación y convocamos una primera concentración a los 4 o 5 días para que los trabajadores empiecen un poco a moverse, ¿no? Y nos encontramos con 2 circulares de comisiones obreras y UGT en la empresa. No me digas, desmovilizando. A lo mejor aciertas, en el que, por ejemplo, una de las frases que dicen que no os engañen los populistas de la CGT con sus grandilocuentes eslóganes del siglo pasado. Quizás si no viéramos la sigla UGT nos sonaría a partidos, organizaciones un poco más conservadoras, ¿no? O nos encontramos con comisiones obreras que plantea que su única fuerza está en la mesa de negociación. Entonces los trabajadores, el papel de los trabajadores de cualquier empresa no existe, está diluido en unos representantes sindicales que consideran que van a negociar todo lo mejor posible, que yo no tengo ninguna duda, por supuesto, y que van a sacar lo mejor que puedan en la negociación. Bueno, pues muchas gracias, César. Si quisieses añadir algo que nos hayamos dejado en el tintero. No, bueno, nosotros ya digo, el tema de los ERES, ahora mismo ya ha finalizado el periodo de consulta, ya se ha firmado el ERE en el Banco Santander por parte de toda la representación sindical, excepto por parte de la CGT. UGT. Ha firmado comisiones, UGT y el sindicato, digamos, patrocinado por la empresa, ¿no? Y entonces ya ha llegado a un acuerdo y ya tenemos un tiempo determinado para que la gente voluntaria que quiera adherirse pueda adherirse, pero si no se llega al cupo de 1.300 personas que se ha firmado en ese acuerdo,
pues empezarán a llamar de carácter forzoso a los trabajadores. ¿Sabes más o menos cuánto fue el beneficio del Banco Santander en el ejercicio Sí, pasado? es que es curioso, porque teóricamente, como la legislación permite a una empresa que no es que tenga pérdidas, sino que en un momento determinado pueda prever que tiene pérdidas, puede intentar iniciar un proceso de pedida de interrogación de empleo. Pero es que en el mes de hace 15 días aproximadamente ha salido publicado en la prensa los beneficios que ha declarado el Banco Santander en el primer trimestre del año. Y los beneficios a nivel continental, es decir, en Europa, quitando el Reino Unido, han sido de 700 millones de euros y en España han sido de 307 millones de euros. Es decir, el Banco Santander, con 307 millones de beneficios en España, ha planteado un ERE que nosotros entendemos que no tiene ninguna justificación y que en ningún caso debería de ser aceptado por los sindicatos. Y sí que querría acabar, perdona que igual me cede un poquito de tiempo, por una cosa que es lo que hemos tenido que estar combatiendo en todo este mes de proceso de negociación. Se nos dice que la legislación laboral permite a las empresas sin ningún tipo de justificación hacer un ERE y no tienen por qué llegar a un acuerdo con los sindicatos para poder efectuarlo. Bueno, nosotros tenemos un estudio que eso desmiente bastante la afirmación que se nos dice, ¿no? EREs que se han planteado en empresas sin acuerdo sindical, en un gran porcentaje han sido desestimados y declarados nulos por la Audiencia Nacional. EREs que han sido acordados con la representación sindical con los mismos criterios que en aquellas empresas que no ha habido acuerdo han sido declarados procedentes por la Audiencia Nacional. Con lo que queremos decir que sí que es muy importante la firma o no firma de los sindicatos a la hora de firmar un ERE. Pues a ver si cogen el mensaje los sindicatos mayoritarios. Muchísimas gracias, Muchas César. gracias a Ahora sí vosotros. que sí, ha quedado muy claro a qué se dedican los banqueros y las banqueras de este país, a los que luego se les rescata. Nosotros nos vamos a dar una vueltecita por el mundo con el colectivo activista británico Trabajadores Cabreados del Mundo. Hola a todas, bienvenidas a Sindicalistas por el Mundo. Hoy nos vamos hasta Reino Unido, donde ha surgido un colectivo de trabajadoras que se llaman a sí mismos Angry Workers of the World, es decir, trabajadores cabreados del mundo, en un juego de palabras que es un claro homenaje a los Industrial Workers of the World, más conocidos como los Gobleys. La situación laboral en Reino Unido no es buena. Hay mucha precariedad, poco empleo estable, muchos extranjeros que no conocen bien el inglés. Además, la legislación no ayuda. En este país hay contratos permitidos por la ley, como el famoso contrato 0 horas, que no te garantiza trabajo, pero que sí te obliga a estar disponible para el empresario cuando él lo necesite. Todo esto hace que los sindicatos mayoritarios sean inútiles. Solo representan a los que pagan sus cuotas y se olvidan de los más precarios, que son precisamente los que no se afilian porque no tienen un trabajo estable o porque ni siquiera hablan el idioma. Así surgen los trabajadores cabreados, un grupo desencantado con los sindicatos pero interesado por las condiciones laborales. Es un grupo activista que recoge información sobre las trabajadoras y denuncia su situación. Espera que en algún momento la situación estalle y propone un plan revolucionario para que las cosas cambien. Gracias a ellos nos hemos enterado de las condiciones aberrantes para los trabajadores del comercio, la logística y los almacenes de grandes multinacionales como Amazon o H&M. Nos informa de la precariedad, del trabajo alienante y de las tácticas empresariales para conseguir más productividad. Os animamos a que visitéis su página y estéis atentas a sus informes. Hasta pronto. Muchas gracias. Contamos con la presencia ahora de Manolo Salguero. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Miembro de Asamblea de Vallecas por la Huelga General. Exactamente. Bueno, Manolo, vemos que los últimos casos de represión sindical se están dando en Andalucía, como la del compañero Bódalo y el compañero Cañamero. Se produjo hace unos días un encuentro antirrepresivo en Sevilla. Cuéntanos un poquito, haznos un pequeño resumen de ese encuentro y qué conclusiones se sacaron. Bueno, pues en este encuentro se hizo en la Universidad de Sevilla el fin de semana pasado, el sábado y domingo. Hubo muchas organizaciones de toda la península, incluso de Portugal. Había gente de diversos sindicatos, de diversos partidos políticos y otras asociaciones antirrepresivas y asociaciones sociales. El último día hablaron unas 11 era una especie de meeting, pues, el último día, y hablaron unas 11 organizaciones, o sea, personas de organizaciones, incluso un catedrático de la universidad donde hizo una explicación de
desde la transición hasta ahora, bastante crítica porque pues porque el tema lo requiere. Los andaluces están muy preocupados con el preso porque es el primer preso que tienen. Ellos han tenido, es uno de los sindicatos más, el SAT es uno de los sindicatos más activos que hay en España, y ellos siempre han logrado solventar la represión. Siempre han conseguido, cuando se les pedía penas grandes, pues siempre han logrado que fueran multas, que los tienen fritos a multas, porque es muchísimo dinero el que tienen que pagar por las multas que les ponen por sus acciones. Pero este es el primer caso que le pasa, que alguien vaya detenido, o sea, encarcelado, preso, por un acto sindical, porque en definitiva es simplemente por eso. ¿Cuándo se va a celebrar el próximo encuentro antirrepresivo? El próximo encuentro antirrepresivo, así de ámbito nacional, se va a celebrar en el mes de junio. Aún no hay una fecha determinada porque se quería celebrar en Gerona, pero al final parece ser que se va a celebrar en Barcelona, donde nosotros así asistiremos. Llevamos asistiendo a bastantes encuentros antirrepresivos que se han hecho en Murcia, en Valencia, en Zaragoza, en Asturias. En cada zona se van haciendo, porque el tema antirrepresivo se ha descentralizado, ¿no? En Andalucía, una de las cosas que querían hacer era coordinar toda esta historia antirrepresiva a nivel nacional. Para nosotros, como hemos visto, mejor es descentralizarlo, porque es difícil esa coordinación. Hombre, es que llevamos más de unos 4.300 detenidos, simplemente de... Yo te iba a preguntar, sobre todo a nivel laboral, en las últimas huelgas, que ya ha llovido desde las últimas huelgas generales, ¿cuál es el análisis de esa represión policial y judicial contra los trabajadores y las trabajadoras? Bueno, pues en las huelgas... Ahora es cuando se están judicializando todos. Ahora han salido los juicios, salen los juicios. En la huelga ha habido 6 encarcelados, 5 en Barcelona, que querían que hubiesen sido 7, pero sus padres pagaron una fianza y se quedaron, no los encarcelaron. Y en Madrid 1, no es el compañero Alfon, de aquí del barrio. Pero además de esos 6, hay 4 que está en impasse. Los 2 de Granada, 2 de Granada y 2 en Galicia, que ahí hubo juicio y salió sentencia de pena de cárcel, simplemente por el tema laboral y sindical. Claro, hablamos de compañeros presos por la huelga general, pero hay un montón de compañeros también que son represaliados económicamente a través de multas, de sanciones. Sí, de multas hay. Los últimos datos que leí yo, hay 3 millones de personas que están multadas. Pero bueno, estas multas pueden recurrir porque esto es totalmente ilegal. O sea, no solamente esto, sino la mayoría de la represión que se está haciendo es ilegal. Contra los periodistas hay sentencias firmes que los periodistas tienen derecho a sacar fotografías de los policías cuando ellos están haciendo su... El caso más reciente, el del compañero Raúl Capín también. Sí, hay ya se ha llegado a casi 100 periodistas que están en esa situación. Bueno, pues hay sentencias firmes, no solamente que tienen derecho los periodistas, sino que la gente se puede reunir en una plaza sin pedir permiso, y otra serie de libertades, que la represión lo que ha estado haciendo y sigue haciendo es saltarse la ley. Diga el ministro lo que quiera, pero es saltarse la ley. Nosotros llevamos ya van 4.300 detenidos, la mayoría de ellos acusados en un PAC. La policía usa un PAC, falsas acusaciones. No ha querido identificarse, aunque le haya dado el carné. Agresión, me ha mirado mal,
¿no? O Sí, atentado así. contra la Y lo autoridad. otro, destrozo. ¿Cómo que destrozo? Yo que sé, que me he tropezado, porque nosotros hemos visto que son tan sistemáticas que ya es un pack. Y en ese pack van de 7, te pueden meter de 7 a 8, o sea, 7 a 9 años de cárcel. Sí, porque ahora Los tenemos tres. también al compañero Ángel del colectivo Acción contra la Represión, que le piden también 8 años y medio Sí. de cárcel, que va a ser juzgado en los próximos días. ¿Tenemos que tener miedo o tenemos que tener más fuerza para seguir luchando? el miedo es libre, ¿no? Pero claro, tenemos que tener miedo a no tener un puesto de trabajo, tenemos que tener miedo a no llegar a fin de mes, tenemos que tener miedo a que nuestros hijos no puedan estudiar, a que te despidan, el miedo, pues nosotros no somos los culpables de ese miedo que pueda haber. Podemos elegir uno o el miedo a luchar. Yo pienso que si elegimos el del miedo a luchar, vamos a tener los otros, y los otros no nos lo vamos a quitar de encima nunca. No, y hay que seguir luchando por todos los compañeros y compañeras que se están quedando en el camino. Sí, y bueno, no sé, el miedo generalmente, o sea, en las protestas han sido tan grandes, de tanta gente y tanto tiempo, cuando, por ejemplo, cuando empezó las protestas generalizadas de los jóvenes, ¿no? En el 2011, y nos hemos tirado prácticamente hasta el 2015 sin parar un solo día, y en multitud de pueblos y ciudades de toda la península, ¿no? Insistentemente, sin parar un solo día. Desde aquí también queremos hacer un llamamiento a que todas esas movilizaciones ahora acarrean esas consecuencias en modo de juicios y demás, que la gente no se olvide y que siga apoyando a estos compañeros y compañeras que están encausados en diferentes conflictos, casi todos de ámbito laboral o social. Sí, porque es que ocurre una cosa, que las protestas que se han hecho, en definitiva se ha hecho son protestas pacíficas, ¿no? Incluso en la huelga, que era más grande, pero es que, yo qué sé, la policía es una provocación. ¿Qué hacen un día de huelga en los antidisturbios? Vamos a ver, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Si se tenían que estar, ellos mismos se han estado manifestando contra los recortes. Tendrían que coger, y si ese día se ha convocado huelga, y ellos tienen sindicatos también, tendrían que hacer huelga también y ponerse del lado, porque luego se manifiestan ellos también contra los recortes, que es la gran contradicción. Entonces, ¿qué hacen ahí? Es una provocación. Una provocación. Pues muchas gracias, Manolo. Si quisieses añadir alguna otra cosita. Bueno, sí, me gustaría que no se olvidase a los próximos, también otros compañeros que les va a llegar ahora el juicio, tres compañeros de Logroño, de la CNT, en la que ellos han difundido un vídeo donde ahí se muestra claramente las falsas acusaciones de la policía, un documento gráfico bien hecho, ¿no? Y ahí es que se ve clarísimamente que la policía acusa falsamente. O sea, son órdenes del Ministerio del Interior, por lo que tú has dicho antes, a lo mejor para meternos miedo, para frenar la protesta, porque en definitiva se le ha demostrado que su política es un fracaso, porque ya no se lo decimos nosotros, se lo dice el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea, y se ve que no hay recuperación, que es una mentira. Sí, se recuperan los de siempre, los ricos. Sí, bueno, pero ellos no, ellos ya estaban recuperados. Pues muchas gracias, Manolo. Gracias por estar aquí para despedir el último programa de Palo al Agua de la temporada. Nos veremos en las calles, y si no, nos veremos en otro programa. A todas vosotras volver a daros las gracias, aprovechando que hablamos de represión, dar un abrazo a todos los presos y las presas que tenemos repartidos por el territorio. Seguiremos luchando por nuestros derechos laborales y sociales, y seguiremos exigiendo esa libertad que nos falta. Muchísimas gracias, nos vemos la temporada que viene en Palo al Agua desde Teleca. Salud, y nos vemos en las calles.